Bueno, así como en la otra clase hablamos de construcción endocéntrica nominal y construcción endocéntrica adverbial y vimos los modificadores posibles de cada construcción endocéntrica nominal y adverbial en particular, vamos a hablar en esta clase de la construcción endocéntrica verbal o verboidal, porque un verboide, los verboides son infinitivos, gerundios y participios, van a tener los mismos modificadores que los de un verbo. En el caso de la construcción endocéntrica verbal o verboidal, los modificadores posibles de un verbo o de un verboide van a ser, en primer lugar, objeto directo, objeto indirecto, un predicativo subjetivo que vamos a ver que puede ser obligatorio o no obligatorio según el caso que vamos a desarrollar a continuación, un complemento agente, un complemento circunstancial o circunstancial, y vamos a colocar en forma aislada el caso del complemento régimen para no ubicarlo dentro de los complementos circunstanciales. Vamos a comenzar en primer lugar con el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Es un objeto que recibe la acción, objeto, por supuesto, objeto, persona o lo que fuere, que recibe la acción directa del verbo. Esta puede estar estructurada de dos modos posibles. Una es en forma de construcción exocéntrica, donde yo voy a tener la preposición a más un término. No hay otra posibilidad, es decir, tengo esto, a más término, en un caso, en el caso de que el núcleo del término del objeto directo sea una persona o un objeto animado. Por ejemplo, si yo digo, recibió a su madre. En este caso es un objeto directo de persona. Acá vemos la construcción exocéntrica. Recordemos que la construcción exocéntrica es la que está encabezada por subordinante más término. Entonces acá tenemos la preposición a, que va a funcionar como nexo subordinante, y el resto va a ser término. Y analizamos internamente madre, núcleo y su modificador directo. ¿Cómo procedemos al reconocimiento del objeto directo? De dos formas. Mediante la pronominalización. Es decir, yo utilizo un pronombre para reemplazar el objeto directo. Digo, la recibió. Es decir, que el género y el número del pronombre va a variar según el núcleo del término del objeto directo o según el núcleo del objeto directo si no es construcción exocéntrica. Esa es la primera forma de reconocimiento. La segunda forma de reconocimiento es mediante el pasaje a voz pasiva. Su madre fue recibida. Estas son las dos formas de reconocer el objeto directo. Es decir, por un lado tenemos, en el caso del objeto directo, una construcción que es a más término. Y por otro lado tenemos una segunda posibilidad, que es la de una construcción endocéntrica. Si yo digo, por ejemplo, riego las plantas, vamos a ver que en riego las plantas, el objeto directo va a ser las plantas, y fíjense acá la diferencia con a más término. Acá tenemos una construcción endocéntrica nominal, siempre va a ser una construcción endocéntrica nominal, en el caso de que no sea una construcción exocéntrica, donde vamos a tener dentro plantas, núcleo, las modificador directo. Y fíjense en que el reconocimiento va a ser exactamente el mismo. Yo digo, las riego, en un caso, y digo, en el segundo caso de reconocimiento, las plantas son regadas. Estos son los conceptos fundamentales de objeto directo. Resumiendo entonces, estructuración a más término en el caso que sea un objeto directo de persona o un objeto animado, o si no, puede ser una construcción endocéntrica nominal. Estas son las dos posibilidades del objeto directo y la forma de reconocimiento, la pronominalización y el pasaje a voz pasiva. Esto es todo lo más importante del concepto de objeto directo. Así como tenemos un objeto directo que recibe la acción directa del verbo, vamos a tener un objeto indirecto que, o casualidad,
va a poder estar estructurado, en este caso solamente es la única posibilidad, por A más término. Es decir, que nosotros vamos a tener una construcción con A más término y puede ser un objeto directo u objeto indirecto. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de cuándo es objeto directo o de cuándo es objeto indirecto? Mediante la pronominalización. Si es lo, los, la o las, o si es le o les, que en ese caso va a ser un objeto indirecto. Porque como su palabra lo indica, el objeto indirecto recibe la acción indirecta del verbo. Supónganse que yo digo, di a mi amigo un mensaje importante. En el caso de di a mi amigo, vamos a ver que acá tenemos el concepto del objeto indirecto. A va a ser nexo subordinante y el resto término, amigo, núcleo y mi modificador directo. ¿Cómo me doy cuenta de que es un objeto indirecto y de que no es un objeto directo? Pues yo digo, le di un mensaje importante. Le di un mensaje importante. No podría ser un objeto directo, pues yo no es que lo di a mi amigo, sino que a mi amigo, en forma indirecta, le di algo que en este caso, para incorporar conocimientos, va a ser un objeto directo, lo que vimos antes. Y fíjense que la pronominalización de los dos elementos es se lo di, se lo di. ¿Está? Se, el le, al tener la pronominalización del objeto directo es se lo. Y si no es, le di un mensaje importante. Es decir, que para reconocer el objeto indirecto tenemos que ver, por un lado, la estructura A más término, diferenciarlo del objeto directo mediante la pronominalización. Le o les, según sea singular o plural. Esto es todo lo más importante del concepto de objeto indirecto. ¿Está? Entonces, por un lado, diferenciarlo del objeto directo mediante la pronominalización. Y acá, en el caso, para diferenciarlo del objeto directo, no se debe, o digamos, no es necesario hacer un pasaje voz pasivo porque no varía en absoluto el objeto indirecto, es decir, no cambia de función. Bueno, entonces tenemos por un lado objeto directo, por el otro lado objeto indirecto. Y vamos al concepto un poco más complejo del predicativo subjetivo. Vamos a empezar con el predicativo subjetivo obligatorio, que es el más complejo de los dos. En el caso del predicativo subjetivo obligatorio, vamos a tener un sustantivo o un adjetivo que se refiere al sujeto a través del verbo. Este predicativo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo digo María es mi amiga de toda la vida. La característica fundamental que tiene el predicativo subjetivo obligatorio es que necesito un verbo copulativo. El verbo copulativo es el que está en unión justamente con este predicativo subjetivo obligatorio. ¿Qué significa predicativo subjetivo obligatorio? Que predica algo acerca del sujeto y en forma obligatoria, justamente porque hay un verbo copulativo. En el caso de este en particular, vamos a ver que esta función sintáctica puede ser llenada por un sustantivo. Es decir, acá tenemos un núcleo sustantivo. Yo puedo decir María es hermosa. Ahí tenemos que puede ser también un adjetivo. Podemos pensar también que en este caso tener una construcción exocéntrica. Si yo digo María es de River, o también inclusive una construcción con como. Si yo digo María es como mi hermana. Esto es lo que tiene de complejo el predicativo subjetivo obligatorio. Hay 4 construcciones posibles para el predicativo subjetivo obligatorio. Un sustantivo núcleo,
un adjetivo, que también por supuesto puede tener sus propios modificadores, una construcción exocéntrica y una construcción encabezada por cómo. ¿Cómo reconocemos el predicativo subjetivo obligatorio en cada caso en particular? Pasando todo al sujeto para reconocimiento. En el caso de que sea un sustantivo, yo digo María, mi amiga de toda la vida, y seguimos la oración. Vino a mi casa ayer, por ejemplo. Si yo puedo convertir todo esto en la posición de María y pasarlo al sujeto, significa que va a ser un predicativo subjetivo obligatorio. Si yo digo María es hermosa, lo puedo convertir en un modificador directo dentro del sujeto. Digo María, hermosa, vino a mi casa ayer. Si yo digo, bueno, acá va a quedar medio extraño el reconocimiento, pero supónganse que en vez de María pongo la mujer es de River. Entonces puedo pasar esta construcción exocéntrica al sujeto y se convierte en un modificador indirecto. La mujer de River, ¿está? Por ejemplo, así se convierte en modificador indirecto. Y acá, si yo digo, por ejemplo, otra vez me queda mejor reconocimiento al decir la mujer, supónganse la mujer, o no es el mejor ejemplo, acá si yo dijera, la luna es como un carrusel, supónganse. Yo digo la luna como un carrusel. La idea es convertir la construcción con cómo, que funciona como predicativo subjetivo obligatorio, se puede convertir o se puede pasar a complemento comparativo. Yo digo la luna como un carrusel. Entonces, resumiendo, el predicativo subjetivo obligatorio puede ser un sustantivo, por supuesto en todos los casos con sus modificadores, un sustantivo, un adjetivo, una construcción exocéntrica y una construcción exocéntrica encabezada por cómo. ¿Cómo lo reconozco? Pasando en todos los casos el supuesto predicativo al sujeto. En el primer caso se va a convertir en una aposición. En el segundo caso se va a convertir en un modificador directo. En el tercer caso se va a convertir en un modificador indirecto. Y en el último caso se va a convertir en un complemento comparativo. Va a acompañar siempre a verbos copulativos. Y no recomiendo el reconocimiento por lo, porque yo puedo decir María lo es, pero ese lo que yo utilizo para el reconocimiento predicativo es invariable y se confunde fácilmente con el reconocimiento del objeto directo, que sí varía. Lo comí, la comí, las comí, los comí. No es lo mismo y tienden a colocar objeto directo cuando hay un predicativo subjetivo obligatorio. Un verbo copulativo no admite un objeto directo. Esto es lo más básico del concepto de predicativo subjetivo obligatorio. Después vamos a algo más simple, una vez hecho esto, que es el concepto del predicativo subjetivo no obligatorio. Es muchísimo más simple porque solamente tengo la posibilidad de que sea un adjetivo el que cumpla la función de predicativo subjetivo no obligatorio. Así como el predicativo subjetivo obligatorio acompaña a verbos copulativos, el predicativo subjetivo no obligatorio va a acompañar a verbos no copulativos. Y solamente puede ser un adjetivo. Si yo digo corrió entusiasmada a su casa, vamos a ver que esto es un predicado verbal simple, un sujeto desinencial ella, corrió va a ser el núcleo verbal, y entusiasmada va a ser un predicativo subjetivo no obligatorio. A su casa, bueno, vamos a ver a continuación que es un complemento circunstancial del lugar. ¿Cómo me doy cuenta de que es no obligatorio? Pues yo puedo decir corrió a su casa. Y por otro lado, si no, tengo este adjetivo solito que no está dentro de ninguna estructura, significa obligatoriamente que va a ser un predicativo subjetivo no obligatorio. Error frecuente, frecuentísimo es pensar que esto es un circunstancial de modo. Un adjetivo no puede ser circunstancial. Si yo hubiera dicho corrió entusiasmadamente, por ejemplo, ahí sí sería un circunstancial de modo.
¿Por qué? Por las preguntas que generalmente el alumno se hace, como ¿cómo corrió a su casa entusiasmada? Y se coloca un circunstancial de modo en forma errónea. Entonces, el predicativo subjetivo no obligatorio va con verbos no copulativos, solamente puede ser un adjetivo. Esto es lo básico que se desprende o se compara con el predicativo subjetivo obligatorio. Después tenemos el concepto de complemento agente. El complemento agente siempre va a ser una construcción exocéntrica encabezada por o de, más un término, Agente viene de ago, en latín no estaba la H, no es que sea incorrecto pensar que agente va sin H, pero viene del verbo hacer, viene de ago, de hacer, significa el que realiza la acción en voz activa. Yo tengo un complemento agente que puede aparecer con un verbo o con un participio. Y va a estar siempre encabezado por estas dos preposiciones. Si yo digo, por ejemplo, la casa diseñada por el arquitecto era luminosa. Y fíjense cómo vamos integrando acá ya los conocimientos, porque si yo analizo sintácticamente esta oración, la casa diseñada por el arquitecto va a ser un sujeto, el resto va a ser predicado, acá tenemos el verbo copulativo, acá tenemos el predicativo subjetivo obligatorio, y acá en el sujeto vamos a tener casa, núcleo, la modificador directo, y todo esto va a ser un modificador directo, con la característica de que diseñada va a ser el núcleo del modificador directo, y como es un participio, porque el participio puede funcionar como un adjetivo, voy a tener el complemento agente por el arquitecto, marco subordinante, término, el modificador directo, arquitecto, núcleo, y voy a ver cómo hago el reconocimiento. Yo digo, el arquitecto diseñó la casa. Si puede ser el que realizó la acción en voz activa, significa que esto es un complemento agente. Puede aparecer siempre acompañando a un verboide en cualquier parte de la oración, o también puede aparecer, por ejemplo, con una frase verbal pasiva. Si yo digo, en vez de la casa diseñada por el arquitecto, digo, la casa fue diseñada por el arquitecto. Y ahí tenemos el concepto también de frase verbal. Yo digo, fue diseñada, va a ser la frase verbal pasiva, y acá tenemos el complemento agente. Aquí vamos a tener el mismo reconocimiento. El arquitecto diseñó la casa. Entonces, resumiendo, el complemento agente va a estar encabezado por o por de. En el caso de que sea de, por ejemplo, la preposición, que no es tan común, yo digo, por ejemplo, la casa cubierta de nieve. ¿Cómo me di cuenta de que de nieve es un complemento agente? Primero, porque está modificando el participio cubierta, y además yo puedo hacer el mismo reconocimiento. Yo digo, la nieve cubre la casa. Es decir, es el que realizó la acción en voz activa. Entonces, esta es la forma de reconocer el complemento agente, pasarlo a voz activa y reconocerlo por la estructuración. No significa que siempre que haya un por más un término, un de más un término, va a haber obligatoriamente un complemento agente, sino que tiene que aparecer un participio y tenemos que hacer el reconocimiento de pasarlo a voz activa. Esto va a ser el complemento agente, y finalmente tenemos dos elementos más. Por un lado, el circunstancial, función sintáctica que va a ser cumplida por cualquier adverbio, siempre que esté modificando a un verbo o un verboide, porque el adverbio también puede modificar un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo, ella es muy interesante, muy es un adverbio que modifica interesante, que ahí no va a ser un modificador verbal, pero sí, cuando está modificando un verbo, vamos a tener un circunstancial
que es cumplida, cuya función va a ser cumplida por un adverbio en este caso en particular. Si yo digo, por ejemplo, caminaba lentamente por el parque. Lentamente va a ser un circunstancial de modo, ¿cierto? Y en este caso, ahí puede ser cumplida esta función por un adverbio, y en el caso que yo tenga, por ejemplo, un complemento circunstancial, va a ser una construcción exocéntrica. Fíjense, si yo en vez de decir caminaba lentamente, dijera caminaba con lentitud. Fíjense que la función va a ser la misma, pero yo voy a poner complemento circunstancial de modo en vez de circunstancial de modo, y voy a analizar con un nexo subordinante y un término. Entonces, circunstancial va a ser un adverbio solito, van a tener en el cuadernillo las posibilidades circunstanciales de modo, de tiempo, de lugar. No todos los adverbios van a cumplir todas las funciones semánticas posibles del complemento circunstancial. Es decir, hay complementos circunstanciales, por ejemplo, un complemento circunstancial de instrumentos. Si yo digo corto la carne con un cuchillo, no voy a tener un adverbio que tenga el valor semántico de instrumento. Es decir, obligatoriamente voy a tener que solamente va a ser en forma de construcción exocéntrica. Es decir, voy a tener un complemento circunstancial de instrumento, pero no voy a tener un circunstancial de instrumento. Fíjense en el cuadernillo todos los casos, en particular los valores semánticos de los circunstanciales y de los complementos circunstanciales. En algunos casos va a haber dos posibilidades y en algunos casos va a haber solamente la posibilidad de complemento circunstancial. Finalmente, es decir, esto por un lado, vamos a tener el complemento régimen. El complemento régimen yo lo aíslo porque en realidad tiene una configuración de construcción exocéntrica, pero no tiene valor adverbial. Entonces no es un complemento circunstancial. Es la construcción exocéntrica que exige determinado verbo. Es el caso en particular en que yo no puedo decir que ni es complemento circunstancial de tiempo, ni es complemento circunstancial de modo, ni es complemento circunstancial de lugar, ni ningún otro complemento circunstancial. Y es el caso en que generalmente el verbo exige una preposición o dos, como mucho, determinadas. Por ejemplo, el caso, van a tener también en el cuadernillo, si yo digo depender de algo o de alguien. Supónganse depender de alguien, ¿no? Y yo digo, la mujer depende de su madre para sobrevivir. Entonces yo tengo acá, depende, es el núcleo verbal, la mujer va a ser el sujeto, todo lo demás va a ser predicado verbal simple, mujer va a ser el núcleo, la va a ser modificador directo, y de su madre vamos a ver que es un complemento régimen, lo exige el verbo, lo exige el sistema del verbo, por eso es régimen, porque lo exige el régimen del verbo, y se analiza internamente con nexo subordinante y término, y dentro, bueno, siempre lo mismo, su madre. Como se habrán dado cuenta, en el caso, por ejemplo, de las construcciones exocéntricas, el análisis interno siempre va a ser el mismo. Vamos a tener, en el caso de una endocéntrica, vamos a tener una exocéntrica, va a ser nexo subordinante y término. Lo que va a variar es lo más externo. Importante, siempre lo digo, siempre se analiza de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Bueno, entonces, hasta acá vimos todos los modificadores verbales posibles. Objeto indirecto, objeto directo, predicativo subjetivo, complemento agente, complemento régimen y circunstancial o complemento circunstancial. Estos son todos los posibles modificadores verbales.